nosotros cuando, esto lo hablamos en la interna del cuerpo técnico, ¿no es cierto? Cuando viene el día del sorteo, me acuerdo que yo dije, ojalá no nos toque un brasilero y no nos toque altura. Nos tocó Flamengo, nos tocó Bolívar y nos tocó Millonario. Pero bueno, esta es la Copa Libertadores y veníamos nosotros de hacer un esfuerzo, de pasar a Portuguesa, un viaje largo a Venezuela, igual después un partido muy duro, ida y vuelta, resolución por penales con Nacional, y para mi gusto nos toca el grupo más difícil, desde el lugar de Palestina, ¿no es cierto? A lo mejor para Flamengo no era el grupo más difícil ni para Bolívar, pero sí para nosotros, y creo que estuvimos a la altura. Pudimos sacarle de los 6, 4 puntos a Millonarios, pudimos sacarle 3 a nada más ni nada menos que a Flamengo, y con Bolívar lamentablemente no pudimos. Fueron un gran partido en la ida, cuando lo recibimos y cuando se abrió el torneo, nos ganaron muy bien, y hoy sabíamos que era difícil, no por la condición de la altura, sino porque en realidad jugamos contra un gran equipo que juega muy bien, y a las claras está porque termina primero en el grupo, por eso también felicitar a Bolívar y desearle lo mejor. Y nosotros estamos contentos. Nosotros, después de todo lo que hemos vivido, jugamos 10 partidos y la felicidad de tener por delante 2 más, que serán los 16avos de Copa Sudamericana. Estoy muy satisfecho y sobre el partido de hoy estoy muy satisfecho por el esfuerzo que han hecho nuestros. ¿Podrías haberte llevado algo más? ¿Lo sientes así tras este partido? Quedan eliminados en Copa Libertadores, pero por ahí quedan en una Copa Sudamericana. ¿Sientes que podrías haberte llevado algo más? Mire, la realidad, ¿usted habla del partido o del grupo? En el partido, yo creo que en el partido hoy tuvimos ahí el empate en un par de situaciones, en el 2-1. Pero bueno, también sabíamos que de alguna manera el tener y la obligación de que había una linda sensación, teníamos una linda sensación cuando nos pusimos 2-1, de que probablemente podríamos empatar el partido, sabiendo que teníamos enfrente un rival que no iba a desaprovechar la que le quedara y bueno, termina siendo de esa manera. Sí nos dio la sensación que en el 2-1, que inclusive se prolongó hasta los 41 minutos, que llegó el tercer gol de Bolívar, tuvimos muchas posibilidades y lamentablemente no se nos dio. Y respecto al grupo y a nuestra posición en la tabla, de alguna manera era lo que, uno siempre aspira más. O sea, cuando empezó el torneo soñábamos con ser punteros, pero no podíamos negar que enfrente teníamos a equipos muy poderosos desde su tradición, desde su poderío dentro del país y desde su propio presupuesto, ¿no es cierto? Ahí éramos los más débiles, por eso nosotros íbamos a tener que reforzar, redoblar esfuerzos, por eso íbamos a tener que ser inteligentes desde la táctica, desde la estrategia, y creo que estuvimos a la altura. Nos vamos, obviamente, dolidos por la derrota, pero satisfechos por el camino que recorrimos y por lo que hemos logrado, que es jugar un repechaje 16avos de Sudamericana. José Quino, Deporte Total. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. No sé cómo te va. Buenas noches. Estoy con el Deporte Total, el placer de saludarle. Profe, digamos un poco acerca del autogol, ¿no? Que fue el primer cambio del encuentro. Quedó un poco la planificación que ya tenían desde qué sábado llegaron, los entrenamientos que tuvieron también el domingo, el lunes, en cuanto al partido se refiere, gracias. Sí, la realidad es que un poco la idea era empezar a sostener el resultado. Ustedes vieron que salimos de alguna manera con mucho orden, con prolijidad y dándole un poco la obligación y el protagonismo a Bolívar, y sentimos que lo controlamos bien. Nosotros tuvimos nuestras 2 posibilidades, un remate de Michael que tapa Lampe, un tiro en el palo, de tiro libre, y las llegadas del rival también eran de media distancia, ¿no? Una que saca César, creo que es un remate de Henry Vaca, y el remate que pega en el travesaño, y el gol llega, bueno, producto propiamente también de esta falta de costumbre de jugar a esta altura. La pelota llega demasiado rápido, nosotros lo habíamos entrenado, lo habíamos vivido en el predio de Strong, y la pelota llega muy rápido, ¿no? Entonces la idea daba la sensación que iba a llegar bien José Bizama al despeje, y sin embargo la agarra con la última parte de la cabeza y se termina metiendo. Lo que yo sí le pedí a los jugadores era que sigamos de la misma manera, porque Bolívar, y sobre todo porque el empuje de su gente, iba a seguir intentando y nos iban a seguir quedando situaciones. Hoy creamos muchas situaciones. La verdad que nosotros hoy hay otra realidad, venimos sin nuestros 2 centrodelanteros, están los 2 lesionados,
Y los dos que oficiaron de centrodelantero en el primer tiempo y los dos que oficiaron de centrodelantero en el segundo tiempo son extremos, son todos extremos, ninguno es centrodelantero. Por eso creo que hicimos un partido muy digno, creamos un montón de situaciones de gol. Lamentablemente, bueno, no tuvimos la eficacia que sí tuvo Bolívar, que la suya tuvo la capacidad de meterlas adentro del arco. Pero la verdad que estamos contentos, sabiendo que íbamos a tener muchas dificultades, que íbamos a jugar contra un equipo que juega bien, que nos había metido 4 goles a nosotros en Chile, con lo cual había mucha dificultad. Por eso creo que hicimos un partido muy digno, fuimos competitivos hasta los 41 minutos que llegó el 3-1. Jessica Betancourt, Código Deportivo. ¿Cómo está, profe? Michael, buenas noches, desde San Raúl para Código Deportivo. Bueno, profe, un buen rendimiento del equipo, sin duda alguna. Sin embargo, algo también que destaca es Iván Román, el chico de 17 años. ¿Qué puede destacar de él? Sí, Iván es un chico que a nosotros nos ha dado una satisfacción muy grande. En la Liga Chilena nos da los minutos, que tenemos obligaciones de minutos, y es un jugador que ya es titular en Copa Libertadores, que tuvo que marcar a Pedro, que tuvo que marcar a Da Costa, que tuvo que marcar a Gabigol. Entonces, con 17 años, la verdad que es un logro. Si yo me remonto a mis 17 años, todavía no jugaba en las inferiores de Rosario Central, jugaba en un club de barrio, y este chico ya está jugando Copa Libertadores y haciéndolo muy bien. Así que a nosotros nos da mucha alegría por él, también habla muy bien del trabajo del club de joven de nuestra institución. Álvaro Rodríguez, Fútbol Manía. Vitamina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenido nuevamente al país. Muchas gracias, un placer estar nuevamente en Bolivia. Sí, la verdad, gusto de llegar hasta el hotel y acaba de decir, o respondió, ojalá que le vaya bien a Bolívar, que decía lo mejor a Bolívar, usted como hombre de fútbol y como siempre muy respetuoso con nuestro país. ¿Qué le puede decir a este Bolívar? ¿Cómo lo ha visto este Bolívar desde ese planteamiento de juego que tiene en la academia? Si le puede decir un poco si es diferente al Bolívar que conocía cuando me enfrentaba en el fútbol boliviano, ha cambiado mucho este equipo celeste. Gracias. Sí, cambió, pero cambió porque también cambió el fútbol. El fútbol empezó a haber mucho más dinero en el fútbol. La Conmebol empezó a repartir mejores premios y tuvieron una capacidad. No soy, no sé si voy a ser un experto en lo que voy a decir. A mí me da la sensación cuando trabajé en el 2009 que había más paridad de los equipos de Santa Cruz con los de la altura. Y daba la sensación que había que tener mejores equipos en el llano para poder ser competitivos. Y ahí había a veces un reparto de campeonatos. Hoy ya no se ven los campeonatos, desaparecieron los campeonatos de Oriente Petrolero, de Blooming. Y esto tiene que ver con que tanto Bolívar como Strong entendieron un poco el negocio del fútbol, empezaron a ser de los mejores futbolistas, tienen muy buenos futbolistas, tienen el beneficio de altura y me parece súper inteligente. Es un equipo que juega muy bien y como lo hace año tras año, da la cara por Bolivia, los deja siempre bien parados, cuarto de final en la edición anterior, y no tengo ninguna duda de que va a seguir peleando en lo que viene en esta nueva edición. Sergio Guardia, Éxito Sport. Profesor Pablo, ¿cómo está? Buenas noches. Mayo, Buenas buenas noches. Les saludo Sergio Guardia de parte de Éxito Sport. Bueno, profe, les consulto más que todo con relación al partido que usted comentaba, que jugó contra Bolívar en Chile, que acabó 0-4. ¿Cree que tal vez en ese partido se marcó la diferencia de lo que pasó en la campaña en esta Copa Libertadores? Y tal vez hay algún remordimiento en ese partido, porque el resto de la campaña no fue mala a comparación. Sí, ese fue nuestro peor partido, claramente. Partimos en una situación primero, de local, y uno entiende que es donde uno tiene la obligación de ganar. Y sabiendo que nos iban a quedar nuestros últimos 2 partidos en Bogotá y en La Paz. Eso te da una dificultad, es la dificultad que tenían los equipos del Bombo 4, ¿no? Que venían incluso de luchar en 2 fases previas, ¿no? Entonces, claro, la expectativa era poder ganar ese partido local sabiendo todas las dificultades que vendrían y nos tocó un partido raro, un partido parejo. El gol llegó a los 30 minutos, el penal, que nos empieza de alguna manera a condicionar y sentimos el golpe. Llegó el gol de penal a los 30, a los 37 creo que llega el 2-0 y sobre el final del primer tiempo la expulsión de Iván Román. La verdad fue un cachetazo, aquello que sentimos en aquel primer tiempo y dijimos, bueno, vamos prolijo, a ver si el segundo tiempo podemos meter algún gol y a partir de ahí sí arriesgar un poco más. Lamentablemente a los 9 minutos del segundo tiempo llegó otro penal y el 3-0 de Bolivia, un equipo que juega bien, que con un hombre de más y con un resultado a favor manejó el partido como quiso. Ese fue
de alguna manera nuestro fracaso, nuestro pequeño fracaso dentro de lo que nosotros creemos que es hicimos una buena Copa Libertadores. Después tuvimos sí la capacidad de remontar, incluso después de esa derrota nosotros fuimos a perder con Flamengo y a partir de ahí empezó nuestra remontada. Por eso el orgullo que yo siento por mis jugadores. Y repito, hay una parte que es importante y no es un dato menor, que son los números que tienen que ver con los presupuestos que manejan cada una de las instituciones. Y nosotros por lejos estamos detrás de todos los que estábamos acá en el grupo. Así que también desde esos lugares uno puede empezar a poner en la balanza lo bueno de nuestra performance en el torneo.